a Dios, mi familia. Mi nombre es Joan Rosario. Estamos aquí creciendo juntos en la palabra de Dios con la bendición del Espíritu Santo, la bendición del Padre, la bendición del Hijo. Y estamos aprendiendo, estamos recibiendo revelación de lo más alto. Y yo estoy agradecida por lo que Dios está haciendo en tu vida. Mira, hazme un favor y visita nuestro sitio web y conéctate con nosotros. Mándanos un correo. Avísanos cómo esta programación, este tiempo de enseñanza está bendiciendo tu vida. Y estoy feliz y alegre. Estoy enseñando de un libro de discipulado de parte de mi papá, escrito por mi papá, el apóstol Nahum Rosario, discipulado para crecimiento integral. Y a mí me gusta mucho estas enseñanzas porque dan tremendo fundamento en la palabra de Dios. Y yo siento que es parte de mi legado y es parte de mi vida. Todo lo que yo he recibido de mi padre espiritual, todo lo que yo he aprendido es por su fe y la fe de mi mamá, Mami Minerva Rosario, que yo estoy aquí, que estoy viva, que tengo la oportunidad de servir a Dios con todo mi corazón. Si no fuera por ellos, no estuviera viva, pero eso es un cuento, un testimonio para otro tiempo, otra vida. Estamos expectantes que el Espíritu Santo nos va a dar revelación de su palabra en este tiempo de enseñanza. Amén. Y estamos hablando sobre la oración, entendiendo que la oración es un mandamiento que recibimos de Dios. Yo entiendo que muchas personas sienten que la oración es pedir, 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 pedir. La oración es hacer súplica, intercesión, pero hay muchos elementos de la oración que tenemos que entender. La oración es adoración, la oración es súplica, la oración es estar en silencio esperando oír la voz del Padre. La oración hay tantas partes de la oración que es importante que nosotros estemos entendidos en navegar las diferentes posiciones de la oración. No queremos solamente enfocarnos en una posición de la oración. No solamente queremos enfocarnos en solamente pedir, pedir. Sí, eso es parte, pero intercesión es parte de la oración. Estar con el Señor, estar en silencio, hablar con el Padre, pasar tiempo con Él, amándolo, adorándole. Tantas partes que tenemos que activar, todas las partes de la oración. Y tenemos que ser entendidos sabiendo que la oración no es algo que es una opción, pero es un mandamiento en la palabra de Dios. Y yo creo que Dios nos dio ese mandamiento porque Él entiende la importancia de nosotros mantenernos conectados al Padre. Si nosotros no tenemos esa conexión con nuestro Padre Celestial, no vamos a vivir una vida en victoria. Dios a nosotros nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para vivir en victoria. Su palabra, oración, adoración, el poder de la fe, la declaración de la palabra de Dios. Tenemos nosotros todo lo que necesitamos para poder vivir una vida de fe, una vida de victoria. Y tenemos que ser entendidos en las cosas de Dios. Tenemos que ser entendidos en las cosas del reino de Dios para poder movernos con sabiduría y entendidos en todo lo que Dios tiene para nosotros, para saber navegar y también para saber cómo pelear en contra del enemigo, para tener una victoria completa, total y absoluta en cada momento, en cada día. Amén. En Mateo 6, verso 6 dice que más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Eso es Mateo 6, verso 6. Aunque debemos ver la oración como un encuentro con nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo y no como una obligación, somos conscientes que para disciplinarnos en el arte tenemos que saber que hay instrucciones y mandamientos en la Biblia que nos comisionan a orar. Todos los mandamientos de Dios tienen un propósito y es hacernos en nuestra vida espiritual más fácil y no más difícil. Si seguimos las instrucciones de la Biblia en todas las áreas de nuestra vida, caminaremos en victoria total. Todo creyente empieza su vida de oración porque es un mandamiento, pero si continúa orando, se dará cuenta que es un privilegio y una delicia para poder cooperar con Dios para que sus planes se cumplan en la tierra.
Y eso pasa en ese lugar de oración, que nosotros aprendemos a cooperar con el cielo para traer el reino de Dios y los planes de Dios a la tierra. Ahora, antes de movernos de aquí, quiero regresar a Mateo 6, verso 6, porque aquí dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En inglés, el verso dice, mas tú cuando ores, entra al lugar secreto, entra en tu closet, entra en un lugar donde es un lugar secreto. ¿Por qué? Porque hay veces que, y también en la cultura de los hebreos, que las personas oraban para ser vistos, las personas oraban para parecerse muy espiritual. Y Dios dice, está bien que oremos así en un servicio de oración, pero yo creo que lo que le trae a Él un deleite profundo es cuando nosotros tenemos una vida privada, de oración, donde nosotros sabemos cómo meternos en ese lugar de oración con el Padre. En obediencia recibimos la instrucción del Padre, entendiendo que la oración es un mandamiento y no es solamente para ser vistos y no es solamente para que la gente diga, oh, wow, qué poderoso ora esta persona, pero para nosotros tener esa comunión con el Padre en secreto. Y vas a ver, es poderoso poder ver que la vida de un creyente que ora, uno ve la recompensa de Dios en la vida de esa persona. Y muchas veces aquí nos dice que Dios nos recompensa en una manera pública. Tú oras en secreto, pero Dios te recompensa públicamente. Tú oras en secreto, pero Dios te recompensa públicamente. A veces nosotros oramos en público, queremos ser vistos por la gente y ahí recibimos nuestra recompensa. Pero yo quiero aprender y quiero continuar orando en secreto para que Dios sienta que Él me puede recompensar en público. Amén. Ahora, este mandamiento lo recibimos de Jesús. Jesús fue un hombre de Dios rendido totalmente a la voluntad de su Padre, porque Él sabía que sin hablar continuamente con su Padre no podía hacer nada. Jesús vivía orando y oraba viviendo. Empezaba su día orando, lo terminaba orando y a veces pasaba noches enteras en comunión con su Padre en oración. Jesucristo nos recomienda que si queremos recibir la recompensa de nuestro Padre en público, tenemos que aprender la disciplina de orar a nuestro Padre en secreto. Es una disciplina. Y como ya dijimos, a veces es una disciplina que lo hacemos a la fuerza cuando empezamos. Pero cuando vamos madurando, ahí empezamos a encontrar el deleite de oración, de la vida de oración. Es un deleite. Es tan importante que en el capítulo 6 de Mateo, Él no solamente nos manda a orar, sino que también nos dijo cómo orar, enseñándonos el Padre Nuestro. Cuando al fin de su ministerio Él se encuentra con los discípulos en momentos muy difíciles, cuando Él necesitó la ayuda de ellos en oración, todos le fallaron y lo dejaron solo orando. Él usó esta oportunidad para dejarnos una de sus declaraciones más importantes sobre oración, donde Él nos dice que tenemos que orar para no caer en tentación. Tenemos que orar para no caer en tentación. Lo voy a decir otra vez. Tenemos que orar para no caer en tentación. Cuando nosotros no vivimos una vida de oración, no podemos oír la voz del Padre en una manera aguda. No, la voz del Padre como que ya no lo podemos oír claramente. Y ahí es fácil para nosotros caer en tentación porque no estamos oyendo la dirección del Espíritu Santo. Es en el lugar de oración que nuestro oído es afinado a la voz de nuestro Padre. Es en el lugar de oración que nuestro oído espiritual se afina poder oír la voz del Padre para que no caigamos en tentación. Así que Jesús nos enseñó a orar para que nuestras necesidades sean suplidas, para que su reino se manifieste en la tierra y para que podamos vivir una vida de victoria sin caer en la tentación. Si somos discípulos de Jesús, debemos obedecer lo que Él nos ha mandado en el área de oración.
entendemos mirando la vida de Jesús que la oración no es algo opcional, es un mandamiento, es necesario, es importante. Es el oxígeno espiritual del creyente, parte del oxígeno, la palabra de Dios, oración, adoración. ¿Sabe? Eso tiene que ser nuestra forma de vivir, entendiendo que es el pan que comemos en el espíritu y es el oxígeno que respiramos en el espíritu, es lo que nos da fuerza, nos da poder, nos da dominio y nos da autoridad. Tú puedes ser hijo de Dios, pero porque no oras, no tienes dominio, no tienes poder y el diablo te está destruyendo diariamente. Pero cuando tú oras, el reino de Dios se abre y puedes entender lo que Dios está haciendo. Tus oídos se abren y puedes entender lo que Dios está haciendo. El lente de tu espíritu se abre para poder recibir la revelación de la palabra que trae fe a tu vida, y con esa fe tú destruyes los planes del enemigo. Pero todo empieza en ese lugar de oración. Gloria a Dios. Jesús nos mandó a orar, pero también es el mandamiento de Pablo que tenemos que orar. En primera de Tesalonicenses, esa palabra se me hizo más fácil, ¿sabes? 5 verso 17 dice: orad sin cesar. Mira, cuando yo empecé a pastorear, yo tenía una hija con 2 años y otra hija con 4 años. Las niñas estaban muy chiquitas y se me hacía muy difícil. Yo estaba, creo que la palabra es abrumada, overwhelmed, con mucho trabajo, empezando una iglesia de cero, de nada, presiones de la vida, presiones financieras, tratando lo máximo, ser una buena madre, cuidar mi casa y también obedecer a Dios en el área del pastorado. Y ahí es que yo aprendí a orar sin cesar, porque yo lavando los platos aprendí a comunicar con mi padre y hablar con mi padre. Mientras estaba bañando a las niñas, aprendí cómo mantenerme comunicando con el Padre a todo momento, en mi corazón, en mi mente y también audiblemente, orando a voz alta cuando yo estaba en un tiempo privado, o aún también si las niñas estaban jugando con sus muñecas, yo a la misma vez podía orar en voz alta porque estábamos las 3 solas en la casa y bueno, yo tenía mucho tiempo y mucha libertad para poder hablar con mi Padre, para orar sin cesar. Y yo creo que eso requiere que nosotros tengamos que nosotros en nuestro espíritu estemos atentos a la realidad del mundo del espíritu, entendiendo que el Padre siempre está con nosotros. El Padre siempre está presente. El Padre siempre tiene un oído para oír lo que nosotros estamos orando, lo que nosotros estamos compartiendo con Él. Tú puedes hablar con Él así como tú hablas con tu mejor amigo. Padre, te amo, te necesito. Este día ha sido un poco fuerte, pero Señor, yo te doy gracias porque tú me das la capacidad para caminar en esta jornada de la fe. Y tú puedes hablar con Él, tú puedes compartir cosas con Él y después tú puedes esperar en silencio que Él te hable, porque Él nos habla. Él nos habla, pero hay tanto ruido. Estamos viviendo en un mundo donde hay tanto ruido que no podemos oír la voz de Dios. No podemos oír la voz del Espíritu Santo. No se oye la voz del Espíritu Santo. Hay muchas distracciones con las redes y con las películas, televisiones saliendo, subiendo y bajando y para aquí y para allá. Tantas distracciones que nunca tenemos momentos de silencio, y ya cuando llegamos a la casa estamos exhaustos, estamos cansados y nos acostamos inmediatamente, estamos dormidos. ¿Por qué? Porque estamos tan y tan cansados que no tenemos ni un momento de silencio en el día para poder oír la voz de Dios, para poder comunicar con Él. Tenemos que aprender a ser como hacía Jesús, apartarnos, estar con el Señor a solas, pero también encima de eso, o añadiéndole a eso, una vida de oración constante, que nuestro espíritu siempre está conectado a Dios. En Efesios capítulo 6, verso 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, en los momentos difíciles, en los momentos alegres, en los momentos de rechazo, en el momento del dolor, en el momento de pérdida, en el momento de abundancia.
No importando en qué temporada estás, tienes que orar en todo tiempo. Toda oración y súplica en el Espíritu. Y si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo con la habilidad para orar en el Espíritu, yo pido que tú busques esa llenura del Espíritu Santo, porque eso te va a ayudar a orar en una manera, en otro nivel. Cuando tú empiezas a orar en el Espíritu, eso lleva tu vida de oración a otro nivel que todos necesitamos. Abre la puerta al reino de Dios, abre la puerta a poder que tú ni te imaginas. El poder para sanar a los enfermos, el poder para sacar demonios, el poder que necesitas está ahí en la oración, en el Espíritu, en la oración, intercesión en el Espíritu. Sí, poderoso poder orar en inglés, en español, amén. Pero orando en el Espíritu es otro nivel que nosotros necesitamos. Es otro nivel que nosotros necesitamos y que está disponible para cada creyente. Para cada creyente. Amén. Y yo pido que Dios te dirija para que puedas recibir ese bautismo del Espíritu Santo en tu vida. Gloria a Dios. Podemos considerar a Pablo como el segundo hombre más importante del Nuevo Testamento con el ministerio más efectivo después de Jesús. Él escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento y en casi todas sus cartas hace referencia acerca de la necesidad de orar. Pablo veía la oración como una actividad continua, o sea, como una práctica. Por eso dice, orad sin cesar. Un mandamiento que ha dejado perplejo a muchas personas que cuestionan si es posible cumplir esto. Esto indica que Pablo vivía en una dimensión de vida espiritual donde vivía continuamente orando y posiblemente por eso él tuvo tanto éxito haciendo la obra de Dios. Pablo oraba por todas las iglesias y le pedía a las iglesias que oraban por él. Es en Efesios 6:18 donde verdaderamente Pablo nos dice que debemos estar orando en todo tiempo. La palabra orando, dice aquí nuestro padre, el apóstol Nahum, la palabra orando significa una acción continua y la frase en todo tiempo significa siempre o sin cesar. Aquí Pablo añade que vamos a tener la ayuda del Espíritu Santo, quien nos va a ayudar a orar en el Espíritu por todos los santos. Es claro que nosotros por la medida que maduramos, pero a medida que maduramos en nuestra vida de oración, nos movemos a la oración de intercesión por otras personas, sean salvos o sean pecadores. Aquí tenemos un mandamiento y una invitación a la perseverancia y a la persistencia cuando estamos orando, porque somos conscientes que Satanás se opone. ¿Ok? Satanás se opone tenazmente. ¿Ok? Y solo por medio del Espíritu Santo podemos tener la victoria. Y pues ahí entendemos que cuando nosotros obedecemos el mandamiento de la palabra de Dios que recibimos a través de Pablo, recibimos también el poder a través del Espíritu Santo para poder orar. Nosotros vamos madurando en esa unción para orar. Entramos en intercesión, entramos a nuevos niveles en el mundo del Espíritu a través de la oración y la intercesión. Y yo creo que es sumamente importante que a donde tú estés en este momento, que empieces en el nivel que tú estás. Si solamente puedes orar en español, ora en español y pide que Dios empiece a abrir el mundo espiritual para que tú puedas orar más y más eficazmente, efficiently, que puedas orar la voluntad de Dios, que puedas enfocarte y tener una vida de oración, entendiendo que tú estás cooperando con el reino de Dios cuando oras. Amén. Terceramente y último, recibimos también el mandamiento del apóstol Pedro. Primera de Pedro 4:7 nos dice más: el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Mira, nosotros podemos mirar el mundo y sabemos que el fin de todas las cosas se acerca. El mundo es una locura. El mundo es una locura. Y Dios nos dice, velad y orad. Velad y orad.
Abre tus oídos. Mantente con una atención al cielo para que puedas oír la dirección del Espíritu Santo. Yo no sé de ti, pero sin el Espíritu Santo estuviéramos perdidos completamente. Y es a través del poder del Espíritu Santo que nosotros nos podemos mantener firmes en la palabra de Dios, firmes en nuestra fe. Mientras el mundo se sigue poniendo más y más loco, aquí estamos, la iglesia de Jesucristo, parados en santidad, parados en carácter, parados en la integridad de la palabra de Dios, parados y no nos estamos moviendo. Rehusamos ser movidos por la circunstancia, por las mentiras del diablo, por la cultura, por los fariseos, por los religiosos. Nos mantenemos parados y firmes porque cuando nosotros vivimos en ese lugar de oración, recibimos fuerza, recibimos poder, recibimos todo lo que necesitamos para pararnos firme en la fe. A Pedro se le considera uno de los líderes principales de la iglesia apostólica. Y como discípulo de Jesús, él observó que su maestro era un hombre de oración, aún en los momentos más difíciles. En esta escritura, él nos habla acerca de los últimos tiempos y nos da a entender para que podamos prevalecer como creyentes victoriosos, tenemos que mantenernos velando en oración, velando en oración. Hoy, que prácticamente estamos viviendo esos días de los cuales Pedro habló, tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y darnos cuenta que si vamos a ser la iglesia gloriosa y triunfante que Cristo quiere que seamos, tenemos que descubrir el viejo arte de la oración. Nuestra vida cristiana y nuestra iglesia serán tan fuertes como lo son nuestras oraciones. Llegamos a la conclusión que tanto nuestra vida espiritual como la vida de la iglesia depende de que obedezcamos este mandamiento de la palabra de orar sin cesar. Y antes de terminar, quiero tomar un minuto para hablar con cualquiera que me esté viendo que es un pastor o una pastora. Yo les ruego que por favor pongan un servicio de oración para su congregación. Organicen un servicio de oración cada semana, ¿ok? Porque necesitamos, y no ¿sabe? Tenemos aquí un servicio de oración. Yo soy la pastora principal de la Iglesia Vida Maranata, congregación en inglés, también otra congregación en español, en otra parte de la ciudad. Y en el servicio de inglés tenemos el servicio de oración. ¿Ok? Y yo estoy dirigiendo esa oración. Yo soy la pastora. Yo no estoy en otro lugar. A menos que yo esté fuera o esté ministrando en otra nación o en otro estado, en los Estados Unidos, yo estoy aquí dirigiendo la adoración, dirigiendo la oración. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita ver su pastor que está orando, dirigiendo la oración y también el pastor debe también ser un adorador. A veces lo que pasa es que los pastores, como los pastores no le dan importancia a la oración, la iglesia no le da importancia a la oración, los miembros de la iglesia no le dan importancia a la oración. Pero si tú te mantienes firme y tú decides, nosotros vamos a orar como iglesia, y tú sigues no tanto empujando, pero invitando a la gente que venga a estar contigo para orar, porque mi casa será una casa de oración. La gente va a venir. Y aunque vengan 20, 30, 40, olvídate por eso. No importa cuántos vengan. Lo que importa es que en el mundo del espíritu, tú estás siendo obediente para que esa vida de Cristo esté en tu congregación a través de la oración. Aquí lo dice muy, muy claramente. Llegamos a la conclusión que tanto nuestra vida espiritual como la vida de la iglesia depende, la vida de la iglesia y la vida del creyente depende de que obedezcamos este mandamiento de la palabra de orar sin cesar. Tenemos que ser gente de oración. Sí, somos gente de fe, sí, somos gente de guerra, sí, amén, todo eso. Pero tenemos que ser gente
de oración, para poder ver lo que nosotros queremos ver en nuestras ciudades, en nuestras iglesias y también en el cuerpo de Cristo. Tenemos que ser gente de oración. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. Declaramos, Señor, que tú estás impartiéndonos el espíritu de oración. Señor, danos, Señor, una unción y una disciplina para orar, Señor, para mantenernos en una comunicación constante contigo. Señor, te damos toda la gracia, te damos todo el amor, te damos todo lo que tenemos y pedimos, Señor, que nos enseñes a orar, que nos ayudes a disciplinarnos en el área de la oración, para poder, Señor, ser obedientes, pero también para poder aprender a deleitarnos en la oración. Señor, te amamos, te bendecimos y declaramos por fe que tú nos estás ayudando a mantener la oración en el lugar propio de nuestras vidas, entendiendo, Señor, que es nuestro oxígeno en el espíritu, la oración. Amén. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les amo, les bendigo. Pido que vayan y visiten nuestro sitio web. Mándanos un correo si Dios toca tu corazón para sembrar un diezmo, una ofrenda, una semilla de amor en este ministerio. Lo pueden hacer ahí en nuestro sitio web. Amén. Estamos aquí para bendecirle, para amarle y para seguir creciendo aquí en la palabra de Dios. Hasta la próxima vez. Les amo y les bendigo.